¿Qué tal, chicos? Pues iniciamos con su segunda videoclase. En esta segunda videoclase vamos a utilizar la misma dinámica. Está en versión inglés, tanto en versión español, en color negro es versión inglés, en color azul versión español. Por este siguiente ocasión, pues les voy a dar la clase toda en español porque pues son temas que les comento que estaban en su examen diagnóstico y pues sus resultados no fueron los mejores. Entonces vamos a repasar estos temas básicos para mí me interesa mucho que los dominen. Entonces el primer tema que vamos a ver es el presente simple. El tiempo presente simple lo usamos para expresar eventos que generalmente son verdaderos, así como para expresar situaciones que ocurren algunas veces o que se repiten habitualmente, es decir, ocurren frecuentemente o todo el tiempo. Para la estructura para oraciones afirmativas es necesario tomar en cuenta que existen dos tipos de pronombres. Como ya lo comenté en la clase anterior, existen los pronombres plurales y los pronombres singulares. Para ellos se aplican reglas distintas con la terminación del verbo. Vamos a ver en esta siguiente tabla cómo se escribe el verbo en cada caso. Entonces, el pronombre personal del plural sería you, we y they. I, como lo comenté, también en este caso es singular, pero no en este para presente simple no sigue el mismo caso. Los pronombres personales del singular son he, she y it. ¿Ok? Entonces, como ejemplo quedaría you go to the zoo. We clean the house. They pay the bills. I go to the zoo. Vemos cómo el verbo cambia dependiendo si se agrega es o s. Aquí. Este tema también lo vimos en el video pasado. Entonces puedes repasarlo con el video anterior de cuando se agrega al verbo es o s. Aquí se los pongo y puedes consultarlo. El tema es el tema 3 para saber cuándo se escribe s o es. Para escribir oraciones negativas es necesario apoyarnos del auxiliar do. Esto lo utilizamos para los pronombres personales en plural y those para los pronombres personales en singular. Es aquí cuando debemos poner mucha atención y usar el que corresponde. Entonces, esta siguiente tabla nos va a ayudar a analizar lo que acabo de comentar. Los pronombres personales en plural sería I, you, we y they. Entonces, podemos usar do not o su contracción don't. Aquí, cuando escribimos oraciones en forma negativas, el verbo está en su forma base. Si vemos, sería go, clean y pay. Recuerden que en afirmativo, para los pronombres singulares, cambia. ¿Ok? Para los pronombres personales del singular, podemos poner does not o doesn't. Y el verbo es en su forma base.
Y más aparte, pues bueno, se le agrega el complemento. Entonces, la primera oración usando pronombres personal del plural sería I don't go to the zoo. You don't clean the house. ¿Ok? El siguiente sería they don't pay the bills. El siguiente ejemplo quedaría he doesn't go. Hay que tener mucho con cuál verbo auxiliar nos estamos utilizando. Recuerden, para pronombres personales del plural usamos el do. Para los pronombres personales del singular, doesn't. Para escribir oraciones interrogativas, se busca obtener una respuesta afirmativa o negativa y es necesario iniciar con el verbo do o does según corresponda. El verbo principal queda igual con todos los pronombres personales. No hay que olvidar de cerrar la pregunta con un signo de interrogación. Entonces, el verbo auxiliar para los pronombres personales del plural vamos a utilizar do. Do I go to the zoo? Y recordamos que el verbo es en su forma base. ¿Ok? Entonces quedaría do I go to the zoo? El siguiente sería do you clean the house? Do they pay the bills? El auxiliar para los pronombres personales del singular utilizamos does. Entonces el primer ejemplo quedaría does he go to the zoo? Does she clean the house? Does it pay the bills? Para dar respuestas cortas seguimos la siguiente estructura. Esta tabla nos ayuda. Entonces, cuando queremos dar una respuesta afirmativa, depende, así como se formula el auxiliar, vamos a contestar con el mismo auxiliar. ¿Sí vemos? Do y acá también do. Entonces quedaría yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. Para los pronombres personales del singular, vemos que el auxiliar que utilizamos es does. Si podemos visualizar. Entonces sería yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Entonces, para la estructura para dar respuestas negativas es la misma. Nada más agregamos el no y en forma negativa don't. No y doesn't. Entonces quedaría como no, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Para el siguiente de los pronombres personales del singular quedaría como no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Hasta aquí terminamos con este tema y vamos a continuar con adjetivos comparativos y superlativos. Entonces, los adjetivos comparativos se utilizan para comparar las diferencias entre dos objetos que modifican como más grande, más pequeño, más rápido o más alto. Y se utilizan en oraciones donde se comparan con dos sustantivos. Se sigue este patrón. Sería el sustantivo o sujeto más el verbo más el adjetivo comparativo más than. Hay que tener muy importante eso, que utilizamos than y el sustantivo. Entonces, siguiendo
el segundo elemento de comparación se puede omitir si se desprende del contexto. Aquí lo vamos a ver en el último ejemplo. Entonces, en los ejemplos podemos ver que my house sería el sustantivo más el verbo, larger, el adjetivo comparativo, than hers, sería el sustantivo de objeto. Entonces, el siguiente ejemplo sería this box is smaller than the one I lost. Y todas las oraciones siguen este mismo patrón, que ya lo vine comentando. Nada más cambia aquí. Aquí vamos a comparar a dos, pero estamos diciendo que los dos son rápidos. Jim and Jack are both fast. Los dos son muy rápidos. Pero vamos a comparar que uno de ellos es más rápido. Entonces aquí se indica but, pero Jack is faster. O sea que Jack es más rápido. Entonces quedaría Jim and Jack are both fast, but Jack is faster. Ese sería el único que cambia. Ahora los adjetivos superlativos. Los adjetivos, estos se utilizan para describir un objeto que se encuentra en el límite superior o inferior de una cualidad. El más alto, el más pequeño, el más rápido o el más alto. Se utilizan en oraciones donde se compara un sujeto con un grupo de objetos. Entonces seguimos seguimos el siguiente patrón. Se utilizaría el sustantivo de sujeto, el verbo más más el objetivo superlativo y el sustantivo de objeto. Algunos ejemplos quedarían como my house, que sería el sustantivo de sujeto, is the largest. Se utiliza el verbo más the y el adjetivo superlativo, the largest. One in our neighborhood. Y bueno, ese es continúa con el sustantivo de objeto. El siguiente ejemplo quedaría this is the smallest box I have ever seen. El siguiente quedaría your dog was the fastest of any dog in the race. El siguiente quedaría como we all have trees in our yard. My tree is the tallest. Estamos diciendo que todos tenemos árboles en nuestro patio, pero mi árbol es el más grande. Aquí para cuando formamos comparativos y superlativos regulares, esto depende del número de sílabas del objeto original. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un adjetivo sea comparativo y cuando va a ser superlativo. La primera regla que debemos seguir es agregar ER para el comparativo y agregamos S para el superlativo. Si el adjetivo tiene consonante más vocal simple más consonante, la consonante final debe de duplicarse antes de agregar la terminación. Entonces aquí repetimos T es una consonante, A es una vocal y termina con doble L. Entonces, siguiendo esta regla que les acabo de comentar, cumple. ¿Por qué? Porque bueno, tiene un consonante, una vocal y se duplica la última la última consonante. Entonces quedaría como taller, que para el comparativo se le agrega ER, superlativo tallest, que se agrega EST. Entonces para el siguiente tenemos el siguiente ejemplo, fat. Entonces está entre una consonante, una vocal y una consonante. Se duplica la última letra
de consonante, entonces quedaría como fat, fatter, ¿sí? Porque es un comparativo, se le agrega er. Y así podemos ver los siguientes casos. La siguiente regla es cuando es de 2 sílabas. Los adjetivos de 2 sílabas pueden formar el comparativo añadiendo er o precediendo al adjetivo con more. Estos adjetivos forman al superlativo añadiendo est o precediendo el adjetivo con most. Para los adjetivos que terminan en y, se cambia la y por una i latina antes de agregar el final. Entonces tenemos happy, termina con y vamos para comparativo happier. Para el siguiente ejemplo, simple, simpler. Happiest o simplest. O también podemos utilizar como tilted, pero como este es irregular, se le agrega more tilted, most tilted, tangled, more tangled, most tangled. Para el caso de tres o más sílabas, las sílabas, no sé si me están captando, pero las sílabas es como cuando tú partes una palabra. Por decir, important tiene 3 sílabas. La siguiente también tiene 3 sílabas. Expensive. Ok. Entonces, para este caso, important, para hacerlo comparativo se le agrega more important. Y para hacerlo superlativo, most important. Expensive, more expensive y most expensive. También tenemos comparativos y superlativos irregulares. Estos pues no siguen ninguna regla y tienen la siguiente tabla nos ayuda a visualizar un poquito más cuáles son los comparativos y superlativos irregulares. Podemos ver como el ejemplo de esta tabla good, better y best. Podemos ver que, o sea, no se le agrega como lo estamos mencionando anteriormente. Bad, worse o worse. ¿Sí me explico? El siguiente sería little, less y least. El siguiente sería much, more y most. Far, farther, father o fathers o farthest. Ok, pues con esto terminamos los temas del segundo apunte. Su tarea va a ser la misma que la anterior. Para tener evidencia en su libreta deben de copiar este archivo PDF a su libreta y solamente la versión inglés. Todo lo que está en letras azules no, esa es la versión español. Entonces, para copiar a su libreta, todo lo que está en versión en inglés o letras negras. Es opcional si quieres agregar en los dos idiomas, pero yo te solicito nada más que esté en inglés, ¿ok? Y se te va a proporcionar otro PDF que se llama Resource List. Lo vamos a abrir. Es una lista que vienen todos los comparativos y superlativos y adjetivos. Aquí esta lista te va a ayudar mucho para el día de tu examen. No es necesario copiarlo a tu libreta. Nada más es un material de consulta. Si tienes la oportunidad, pues imprímelo para que lo tengas ahí a la mano el día de tu examen. O bueno, guárdalo en tu dispositivo para el día del examen, lo tengas accesible y puedas buscar cuál es de cada adjetivo, cuál es su comparativo y cuál es su superlativo. Y aquí vienen algunas indicaciones.
Se listan los adjetivos más comunes en sus dos formas, comparativa y superlativa, y los adjetivos irregulares están en forma en color negrita, en negrita. ¿Ok? Repito, este archivo no lo van a pasar a su libreta, es contenido de consulta. Yo les recomiendo que lo guarden en su dispositivo, o aquellos que tienen oportunidad o pues lo impriman y lo tengan ahí a la mano. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por hoy, por la segunda clase. Y bueno, se me olvidaba comentarles. De también tienen actividad. Les voy a proporcionar el link de Google Forms para que realicen su actividad. ¿Ok? Así que no olviden realizar también su actividad.